Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophie siempre había sido una joven común y corriente, casi invisible para los demás. A los 26 años, había aceptado su lugar en el mundo, uno muy humilde, el de camarera en un café en el corazón de la ciudad, donde los sueños parecían desvanecerse con la misma rapidez con la que nacían. El café era pequeño, casi íntimo, uno de esos lugares donde los clientes acudían a tomar su café matutino o un pequeño refrigerio, sin percatarse de la presencia de Sophie. Cada mañana, entraba tras el mostrador con la misma rutina rígida, el aroma a café recién molido, el tintineo de tazas y platos en la cocina trasera y el calor del vapor que salía de la máquina de expreso. Todo estaba bien engrasado, como una danza ejecutada a la perfección, pero sin pasión. La vida de Sophie era así, una serie de acciones repetitivas, una existencia casi invisible que se desarrollaba como un ballet mecánico. Servía capuchinos, croissants, napolitanas, y como le habían enseñado, sonrisas educadas a los clientes con prisa, ocupados en sus propios asuntos. En realidad, no la veían, ni veían la sala donde se sentaban a disfrutar del café. La trataban como una sombra en su día a día, una mera presencia tras el mostrador. Las horas se extendían desde el amanecer hasta el anochecer. Cada cliente era un rostro que pasaba sin detenerse. La gente charlaba entre sí, a veces de trabajo, a veces de vacaciones. Pero Sophie nunca participaba de verdad en estas conversaciones. Era la camarera, la invisible, la que cobraba por servir, no por compartir historias. Por la noche, al dejar su puesto para volver a casa, el modesto apartamento que alquilaba parecía aún más vacío. Era un pequeño estudio decorado con unos pocos muebles sencillos, pero carecía de calidez, de vida. Los libros eran su única vía de escape. Se sumergía en novelas de evasión, relatos de viajes, descubrimientos y aventuras, historias que la transportaban a mundos lejanos. Pero una vez cerrado el libro, siempre volvía a la misma realidad, una vida que parecía no renovarse jamás. A veces soñaba con escapar de la rutina, con lanzarse hacia horizontes que ni siquiera había imaginado, pero no creía realmente que fuera posible. Los sueños, a su entender, estaban reservados para otros, para quienes tenían los medios, para quienes tenían algo que ofrecer. Se conformaba con su pequeña vida, su trabajo, sus novelas y sus sueños silenciosos. A menudo se decía a sí misma que su destino ya estaba escrito, que las grandes cosas no eran para ella. Había una especie de resignación en su corazón, una especie de pacto tácito con la monotonía. Pero ese día, todo iba a cambiar. Esa mañana, como las demás, Sophie se despertó con la misma sensación de familiaridad. El sol luchaba por salir tras las nubes grises, pero a ella no le importó. Se puso su blusa de camarera, cogió su bolso y se puso a trabajar. Al llegar a la cafetería, se dio cuenta de que una carta había caído por debajo de la puerta. Era una invitación, la boda de Clemence, su amiga de la infancia, a quien no había visto en años. El nombre Clemence la hizo sonreír, su antiguo vínculo resurgió al instante. Pero al leer la invitación, Sophie dudó. No le gustaban mucho las bodas. Los grandes eventos la intimidaban y no se sentía cómoda en esas reuniones. Pero, por pura obligación hacia su amiga, decidió ir. Al fin y al cabo, solo era un día, y Clemence estaría encantada de ir. Se vistió con un vestido sencillo pero elegante, un vestido que había comprado en rebajas el invierno pasado y que le quedaba un poco grande. Como siempre, no le importaba su aspecto. Su cabello, cortado a la altura de la rodilla, estaba impecablemente peinado, pero nunca lograba que se mantuviera en su sitio como quería. Nada de eso importaba. Esta boda era solo una formalidad, una oportunidad para recordarse a sí misma que aún tenía vínculos en su vida. Se vistió sin ostentación, sin convicción. Estaba allí por obligación, no por deseo. La boda tuvo lugar en un gran salón de recepciones, imponente y refinado, mucho más allá de lo que estaba acostumbrada. Las paredes estaban adornadas con flores frescas y candelabros de cristal iluminaban la habitación con una luz tenue. Sophie entró en la sala abarrotada, donde personas desconocidas se mezclaban en un torbellino de risas, conversaciones e intercambios de sonrisas. De inmediato se sintió diminuta, como una espectadora en aquella escena mágica. No pertenecía allí, y lo sabía perfectamente. El lujo, la belleza del lugar,
la elegancia de los invitados la hacían sentir aún más apartada de todo. Se deslizó en un rincón, con una copa de champán en la mano, observando la escena desde la distancia. Sus ojos seguían a los invitados, las felices parejas, las mujeres con brillantes vestidos de noche y los elegantes hombres, sonriendo y chocando sus copas. Se sentía como una sombra entre los vivos, una mera espectadora en un mundo al que no pertenecía. Fue entonces cuando un movimiento torpe, tan inesperado como desestabilizador, lo cambió todo. Mientras caminaba hacia un sofá para sentarse, perdió el equilibrio. Su pie se enganchó en la falda de su vestido y, al intentar contenerse, derramó accidentalmente una copa de champán sobre uno de los invitados. Este invitado, un hombre de singular elegancia, giró la cabeza al ver el vaso vaciarse en su chaqueta oscura. Sophie murió en el acto, avergonzada, mientras el hombre la observaba fijamente. Pero en lugar de una mirada de desaprobación, le dedicó una sonrisa casi divertida. No era ira lo que leyó en sus ojos, sino una especie de calma resignada, como si esta situación fuera una nimiedad en un mundo que podría parecer mucho más complejo. «Pareces bastante molesta», dijo con voz tranquila pero segura, antes de ofrecerle una servilleta de seda para ayudarla a limpiar la incomodidad. Sophie, profundamente avergonzada, se disculpó efusivamente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Intentó limpiar la mancha de champán de la chaqueta del desconocido, pero sus movimientos eran torpes, temblorosos por el nerviosismo. El momento, sin embargo, no se convirtió en una escena incómoda, como ella esperaba. El hombre, lejos de reaccionar con ira o frustración, esbozó una leve sonrisa, como si hubiera visto cosas mucho peores en su vida y este pequeño contratiempo no fuera más que un detalle trivial. Era alto, altísimo, con el pelo castaño ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado distraídamente con las manos. Sus ojos, de un azul penetrante, parecían leer a través de ella, pero con amabilidad, sin prejuicios. No había arrogancia en su mirada. Tenía el aire de un hombre que había aprendido a ver más allá de las apariencias, a captar la esencia de las personas en cuestión de segundos. Esa mirada, intensa y dulce a la vez, inquietó a Sophie, pero de una manera extraña y agradable. Esperaba que se enfadara, que la reprendiera, pero no. Era tranquilo, tranquilizador, y emanaba de él una bondad innata, casi palpable. Le habló con voz tranquila, con una naturalidad que contrastaba con el nerviosismo de Sophie. Sus palabras eran sencillas pero mesuradas, como si supiera exactamente qué decir para aligerar el ambiente. Le aseguró que no era nada, que todos podemos ser un poco torpes de vez en cuando, y su tono fue tal que de repente se sintió ridícula por haberse preocupado. El contraste entre su propio nerviosismo y la serenidad del hombre la inquietó un poco, pero gratamente, como una brisa fresca en una tarde sofocante. Intercambiaron algunas palabras triviales, pero poco a poco, la conversación fluyó con tanta fluidez que olvidó su incomodidad inicial. Los minutos se alargaron como si el tiempo se hubiera detenido. Sophie, aunque sentía que se encontraba en un terreno desconocido, empezó a abrirse con una facilidad desconcertante. Él no la juzgó, no la presionó para que dijera más, pero su escucha era tan comprensiva que sintió como si estuviera confiando en un viejo amigo. Las palabras parecían fluir con naturalidad de sus labios, como si el simple hecho de hablar con ese hombre, por extraño y repentino que fuera, fuera un alivio. Luego, al pasar a temas más personales, notó la forma en que observaba a la gente a su alrededor. No era una mirada distraída, sino penetrante, como si, tras sus palabras ligeras, analizara en silencio a cada persona en la sala. Sophie, aunque un poco recelosa, sintió una extraña mezcla de admiración y curiosidad hacia él. Debía ser alguien importante, mucho más que el invitado común que aparentaba. Pero lo que más la sorprendió fue la sencillez con la que la trataba, sin florituras, como si no le importara su modesta posición social. Le hablaba a Sophie como si ella perteneciera a un mundo al que él pertenecía, sin discriminar, sin ser condescendiente. No sabía por qué, pero esa sencillez lo hacía aún más intrigante. No era de los que intentaban destacar, imponerse. Estaba allí, justo allí, con ella, un desconocido, pero un desconocido que parecía comprenderla sin que ella tuviera que decir nada más. La conversación continuó, pasando de un tema a otro, hasta que él le hizo una pregunta que la tomó completamente por sorpresa. Su mirada se volvió más intensa, más seria, como si de repente le hiciera una oferta implícita, una invitación a entrar en otro mundo, un mundo al que nunca creyó pertenecer.
La miró directamente a los ojos, con una sonrisa irónica, y preguntó. ¿Sabes? Me pregunto, ¿qué harías si te ofrecieran matrimonio, pero en circunstancias improbables? Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, y Sofía se quedó paralizada, casi desconcertada por la pregunta. ¿Una boda? ¿Pero por qué hablar de una boda ahora? Su mirada se movió un instante, buscando una respuesta, un significado oculto tras la pregunta. Sabía que, como muchos hombres ricos e influyentes, probablemente él podría jugar a este tipo de juegos de poder, preguntas inesperadas para probar una reacción. Pero lo más extraño era que esta pregunta no parecía una prueba sencilla. No sabía por qué, pero sintió, por la forma en que la miraba, que había un significado en la pregunta que no lograba comprender. Desconcertada, soltó una carcajada nerviosa, intentando disimular su incomprensión. Ese tipo de preguntas no cabía en su mundo. El matrimonio, para ella, parecía tan lejano como el universo mismo. Los hombres que había conocido estaban lejos de poder sugerirle cosas tan descabelladas. Bueno, a mí nunca me pasaría, respondió con una sonrisa ligeramente forzada, negando con la cabeza. Pero, si me pasara, probablemente sería por una muy buena razón. Intentó relajarse, pero el aire a su alrededor estaba cargado de algo que no lograba identificar. El hombre seguía mirándola fijamente, con una sonrisa burlona, como si supiera algo que ella desconocía, como si su humor ocultara una profundidad que aún no había captado. Le guiñó un ojo, como si compartiera un secreto divertido con ella. Un secreto que aún no estaba lista para descubrir. Sophie, perpleja, ya no sabía si estaba viviendo un momento trivial o un preludio de algo mucho más grande. Pero, por ahora, simplemente le devolvió la sonrisa, curiosa por descubrir quién era realmente ese hombre misterioso que, con una simple conversación, había logrado sacarla de su zona de confort. La situación dio un giro aún más extraño al concluir la ceremonia de boda de Clemence. Tras la emoción de los últimos momentos de la fiesta, Sophie se sintió repentinamente perdida, como si flotara en un mundo que escapaba a su control. Buscó a su amiga Clemence entre los invitados, pero el bullicio del salón y la afluencia de gente la hicieron perder de vista rápidamente. Clemence siempre había sido el centro de atención, alguien que sabía brillar y hacerse notar, pero Sophie estaba acostumbrada a mimetizarse con las sombras. Esta vez, sin embargo, las sombras parecieron envolverla más que nunca. Sophie, cansada y desconectada, recorrió lentamente los pasillos, buscando un lugar donde refugiarse. No quería quedarse allí, rodeada de la multitud ruidosa, viendo cómo rostros desconocidos pasaban rozándola sin verla. Necesitaba un respiro, unos momentos de calma para ordenar sus pensamientos. Sus pasos resonaron por el pasillo, un eco solemne en medio del bullicio. Entonces vio una puerta entreabierta, decorada con guirnaldas de flores y cintas. Una habitación resguardada del tumulto. Al acercarse, sintió casi un alivio al encontrar por fin un lugar donde esconderse, un lugar donde nadie la vería. Sin más dilación, entró en la habitación, pero para su sorpresa, no se encontró en una habitación silenciosa. No, se encontró cara a cara con el hombre misterioso, el mismo que había conocido unas horas antes, en el momento en que derramó el champán. Esta vez, no sonreía con indiferencia. No, estaba enfrascado en una conversación, completamente a gusto, con un sacerdote anciano que parecía conocerlo desde hacía mucho tiempo. El hombre no pareció en absoluto sorprendido por su presencia. Al contrario, se volvió hacia ella con una extraña sonrisa, casi cómplice, como si todo esto ya estuviera planeado, como si su llegada a esa habitación fuera un paso inevitable. «¿Acaba de firmar los papeles, señora?», preguntó con voz suave pero con un dejo de travesura que la dejó paralizada. Sophie parpadeó, la situación se volvió de repente más absurda. No entendía. ¿Era una broma? ¿Algún malentendido? Intentó hablar, pero su voz se apagó en un borrón de incomprensión. Lo siento, pero, no creo, empezó, con la garganta seca, tratando de racionalizar lo que veía. Antes de que pudiera decir más, el sacerdote, con una expresión amable pero urgente, intervino con una sonrisa. Sus ojos brillaron con una luz extraña, como si supiera que el momento finalmente había cobrado forma, como si todo ya estuviera escrito, como si Sophie fuera parte de un plan del que no tenía ni idea. «Ah, sí, sí», dijo tranquilizadoramente, señalando una mesa con papeles esparcidos. «La ceremonia está a punto de comenzar».
Sophie no tuvo tiempo de protestar, de intentar comprender. El hombre misterioso se acercó a ella, acercándose con paso decidido. Antes de que pudiera retroceder o negarse, él le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, con una confianza que la dejó inquieta. Sus ojos, profundos e insondables, la miraban con tanta intensidad que le faltaron fuerzas para resistir. Todo sucedía demasiado rápido. No estaba preparada para esto. Sin embargo, él, con suavidad pero con determinación, la condujo a la habitación contigua, donde los invitados ya estaban reunidos, observándola con curiosidad, algunos con una leve sonrisa, otros con ojos llenos de preguntas. Quería gritar, pedir que todo parara, pero la voz se le atascó en la garganta. La realidad se había desvanecido a su alrededor, y lo que se suponía que sería un momento de caos se había transformado en una escena tan surrealista como magnética. Se encontró en el altar, rodeada de un público que la observaba constantemente, una situación tan improbable que se preguntó si estaría soñando. Y entonces, como por arte de magia, todo pareció encajar, como si esta boda, este momento, siempre hubiera estado escrito en algún lugar, en una historia que aún no entendía. Se encontró pronunciando sus votos. Sus labios se movieron, pero el sonido de su propia voz parecía distante, como si fuera espectadora de su propia vida. Lo miró, y en sus ojos vio una confianza infinita, una certeza silenciosa. Se encontró siguiéndolo, pronunciando las palabras, sin pensar realmente, como impulsada por una fuerza invisible. La ceremonia, aunque breve, transcurrió en una extraña confusión, cada gesto, cada mirada, cada palabra parecía flotar en otro mundo. Fue suerte o un malentendido, quizás ambos. Pero una cosa era segura, este momento era único. Al final de la ceremonia, mientras ambos permanecían allí, observados por los invitados atónitos, el hombre le sonrió, una sonrisa misteriosa pero a la vez decidida. No pretendía tranquilizarla ni tranquilizarla. Era la sonrisa de un hombre que sabía exactamente lo que hacía, como si se tratara de un pequeño juego al que había decidido invitarla. Soy Gabriel Armstrong, director ejecutivo de Armstrong Technologies. Creo que debemos hablar de esto. Sophie palideció al instante. Las palabras de Gabriel resonaron en su cabeza, como una campana de cristal golpeada de repente por una descarga eléctrica. Había oído hablar de Gabriel Armstrong. Claro, ¿quién no? El director ejecutivo de una de las empresas más innovadoras del país. Pero nunca lo había imaginado en ese contexto. Nunca en un escenario tan surrealista, tan improbable. Un matrimonio concertado en circunstancias completamente desconcertantes. Todavía no podía comprender lo que acababa de suceder. Se giró lentamente hacia él, con un nudo en la garganta, y se preguntó una vez más si estaba soñando o si la propia realidad había decidido engañarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y confusión para Sophie. Se vio arrastrada por un torbellino inesperado, un torbellino que la sacudió y la sacó de su zona de confort. Gabriel, visiblemente desconcertado por la magnitud de esta boda improvisada, insistió en verla pronto, lejos de las miradas curiosas de los invitados y la presión de las obligaciones sociales. Parecía genuinamente perturbado por el incidente, pero también por el giro que había tomado todo. Le explicó que el evento no era más que un error administrativo. Se ofreció a revertir su decisión, cancelarlo todo, aclarar las cosas y volver a la normalidad. Pero por alguna razón que aún no entendía, algo en su interior se resistía a la idea. Quizás fue la naturaleza misma de este matrimonio, tan improbable como irreal, lo que despertó una parte de ella que nunca antes había visto. Quizás fue la oportunidad, tan inesperada y tan especial, de vivir una aventura que jamás imaginó. Todo en su interior parecía impulsarla a aceptar la oferta de Gabriel, pero de una manera que iba más allá de la simple decisión de quedarse o irse. Era una llamada silenciosa a explorar algo más profundo, algo misterioso que la impulsó a descubrir un mundo con el que nunca se había atrevido a soñar. Gabriel, por otro lado, parecía tener tan poco control de la situación como ella. La acogió con una dulzura inesperada. Aunque parecía tenerlo todo bajo control, percibió, en los sutiles gestos de sus manos o la sinceridad de su mirada, que era tan vulnerable como ella. Y aunque al principio pensó que no era más que un hombre de negocios frío y distante, tras esa fachada se escondía un hombre mucho más complejo, marcado por cicatrices invisibles. Gabriel, un hombre de semblante impasible, cargaba en su interior con cargas que nunca había compartido con nadie. En una cena privada,
al caer la noche y desvanecerse los sonidos de la ciudad, se confesó con ella de una forma nunca vista. Le explicó que este matrimonio, que al principio él mismo había considerado una carga, era una forma de reconciliarse consigo mismo. Una oportunidad para dar sentido a su vida, para reparar errores que no había cometido, pero que, sin embargo, había soportado debido a su estatus social. Sophie escuchó en silencio, percibiendo, en sus palabras, el peso de un pasado que nunca había querido compartir, un pasado que había enterrado cuidadosamente bajo las capas de su éxito profesional. A partir de ese momento, Sophie se vio inmersa en un mundo que jamás había soñado. Jets privados, reuniones estratégicas, hoteles de lujo y paisajes impresionantes. Un mundo donde las reglas eran diferentes, donde el dinero parecía comprarlo todo, pero donde, paradójicamente, siempre se sentía un poco fuera de lugar. Las primeras semanas fueron una inmersión en el glamour, pero también en la incomprensión. Las apariencias, por perfectas que fueran, no bastaban para ocultar la soledad de Gabriel. Tras su sonrisa segura y sus gestos calculados, se escondía un hombre destrozado, incapaz de aceptar plenamente la felicidad que se le presentaba. Una noche, tras una reunión particularmente estresante, Gabriel se volvió hacia Sophie, con aspecto exhausto. Le habló de su padre, un hombre autoritario y dominante, y de su madre, una mujer ausente, siempre demasiado preocupada por sus propias ambiciones como para ver las necesidades de su hijo. Estos recuerdos dolorosos, estas heridas del pasado, le impidieron desprenderse de su herencia familiar, impidiéndole aceptar plenamente el amor y la paz interior que merecía. Sophie comprendió entonces que lo que él le ofrecía no era solo un matrimonio, sino también un camino hacia la sanación. Confiaba en ella como nunca antes, y eso significó para ella más de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que su relación crecía, Sophie se dio cuenta de que no solo estaba redescubriendo su propio potencial, sino que también desempeñaba un papel vital en el proceso de sanación de Gabriel. En una ocasión, él le confesó que su familia no entendía su unión. Lo veían como una simple fachada, un matrimonio de conveniencia, una forma de mantener las apariencias. Pero en el fondo, Gabriel sabía que ella era mucho más que eso. Era la oportunidad que él no había visto venir, la oportunidad de enmendar los errores de un pasado que no había deseado, pero que arrastraba consigo a pesar suyo. Unos meses después, un acontecimiento marcó un punto de inflexión en su relación. Gabriel invitó a Sophie a reunirse con él en el pueblo de su infancia, un lugar del que había huido durante años. Era un pueblo modesto, pero cargado de recuerdos dolorosos. Allí, en la pequeña comunidad donde había crecido, Gabriel ya no era el director ejecutivo todopoderoso en el que se había convertido. Era solo un hombre rechazado, abandonado por quienes lo conocieron. Sophie lo siguió, y en ese entorno inesperado, descubrió una faceta de Gabriel que nunca había visto, un hombre frágil y vulnerable que había cargado con una profunda tristeza toda su vida. Entre risas, lágrimas y el reencuentro inesperado, Sophie se dio cuenta de que este matrimonio, por improbable que fuera, no solo había cambiado a Gabriel. También la había cambiado a ella. Este matrimonio, que al principio parecía un error, se había convertido en la mayor oportunidad de su vida. Había descubierto no solo otra faceta del hombre con el que se había casado, sino también una versión de sí misma que desconocía. Este matrimonio fortuito se había convertido en su mayor oportunidad, la oportunidad de reescribir su historia, de reconstruirse juntos. La casualidad había llevado a Sophie y Gabriel por un camino inesperado, pero fue este camino el que les permitiría sanar, amarse plenamente y encontrar una nueva definición de felicidad juntos. Y así, este matrimonio, este error en su camino, se transformó en una oportunidad única para vivir una vida que jamás imaginaron posible.